Hola, bienvenido a una edición más del programa Bienestar al Descubierto, una iniciativa de balancenatural.com. Soy el Dr. Donald Vega, soy nutricionista y especialista en ejercicio correctivo y estilo de vida saludable, y el día de hoy vamos a manejar un tema muy interesante que es aceite de coco. En los últimos tiempos el aceite de coco ha estado tomando un auge importante. Sin embargo, entre mis clientes y pacientes siempre se presenta la interrogante: bueno, ¿y qué pasa si el aceite de coco, que está formado por ácidos grasos saturados y que la mayoría de la gente piensa o asume que los ácidos grasos saturados son malos para la salud, qué pasa si ese aceite de coco yo lo consumo? ¿Podría tener una influencia negativa sobre los niveles de colesterol que cuento con mi cuerpo? ¿O tal vez afectarme los niveles de triglicéridos, algo que sería lógico pensar? Bueno, precisamente ese es el objetivo de la charla del día de hoy: explicar a profundidad cuáles son los beneficios que presenta el aceite de coco y precisamente cuál es la bioquímica detrás de un producto natural tan importante que tantísimos beneficios presenta para la salud del ser humano. Okay, empecemos primero por explicar que la apreciación que hasta el momento existe de manera generalizada de que las grasas, especialmente las grasas saturadas, son malas para la salud, tuvieron origen en una serie de experimentos que no necesariamente corresponden a la realidad bioquímica del ser humano. Por ejemplo, uno de los experimentos que se utilizó para generalizar el tema de las grasas saturadas y por ende el aceite de coco como un representante de las grasas saturadas que es, ocurrió en conejos, y a estos conejos se les dio alta cantidad de colesterol, es decir, grasa animal, principalmente formada por ácidos grasos saturados. Y lo que se encontró fue que estos conejos empezaron a almacenar fuertes cantidades de colesterol y comenzaron a experimentar enfermedad cardiovascular. Okay, entonces lo que se hizo fue proyectar estos hallazgos o sencillamente extrapolarlos a la población humana, con el gravísimo problema de que en realidad el metabolismo de los conejos es completamente diferente al metabolismo del ser humano. Los conejos son herbívoros y el ser humano es omnívoro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el manejo de las grasas una vez consumidas en un conejo que no está diseñado para consumir grasas, sino que ellos lo que consumen son básicamente vegetales, es un manejo completamente diferente que el ser humano puede hacer, ya que nosotros estamos diseñados para absorber grasa y mucha cantidad. Entonces, ahí podemos ya ver que hay un poquito de información que está tergiversada y ha venido a dar al traste con productos tan importantes y beneficiosos para la salud como lo son el aceite de coco, entre otros. Por otro lado, se dio un estudio de un investigador que se llamó Ancel Keys, y Ancel Keys básicamente propuso una hipótesis que denominó la hipótesis de la grasa corazón o heart fat hypothesis. Y él lo que quería demostrar era que entre más consumo de grasas animales el ser humano estuviera teniendo, pues principalmente se iba a reflejar en un aumento en la enfermedad cardíaca y muerte por enfermedad cardíaca. Entonces este señor, que fue descrito por sus contemporáneos como una persona básicamente con un ego insaciable y que cuando proponía algo tenía que pasarle por encima a todo el mundo para demostrar que eso era cierto, propuso esta hipótesis e inició una investigación alrededor de varios países y se publicó bajo el nombre el estudio de los 7 países, en donde él demostraba que sí, efectivamente, quienes consumían una alta cantidad de grasa, especialmente saturada, tenían una alta incidencia de enfermedad cardíaca y problemas cardiovasculares. Allá pasó el tiempo y por ahí apareció un reportero de investigación con el nombre de Gary Taubes, y Gary Taubes propuso una alternativa a todo este tema. Dicho sea de paso, a finales de los 70, el gobierno de Estados Unidos, ante el surgimiento de grandes problemas de salud, como por ejemplo epidemias de diabetes, sobrepeso y obesidad entre muchos de sus pobladores, elaboraron las metas nutricionales para el país de Estados Unidos, en donde tomaron mucho como base este estudio, proponiendo entonces que el consumo de grasas saturadas debería disminuirse casi que al mínimo o deberían ser inexistentes y sustituirlas por grasas vegetales. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema.
y dio pie a la famosa pirámide nutricional que, aunque usted no lo crea, está un poquito alterada, es decir, no es la forma correcta en como el ser humano o la mayoría de los seres humanos deberíamos estar alimentándonos, porque el claro resultado de este experimento es que un 66% de la población tiene sobrepeso, y el sobrepeso de ninguna manera se puede correlacionar con altos niveles de salud. Gary Taubes entonces escribe un artículo que se publicó en la revista The New York Times, en donde con un título provocador demostró una serie de cosas. Este artículo se llamó ¿Y qué tal si todo es una enorme y gorda mentira? O en inglés, And what if it's all a big fat lie? Okay. Gary Taubes entonces propone que desde tiempos inmemoriales la técnica que las personas utilizaban para bajar peso era disminuir sustancialmente los carbohidratos y aumentar la cantidad de grasas y ligeramente de proteínas, y con eso la mayoría de la gente tenía una pérdida de peso. Y este artículo básicamente tuvo un eco tremendo entre los especialistas en salud, obviamente generando mucha controversia. A Gary Taubes llega una casa publicista de libros y le dice: señor, vamos a retirarlo a usted durante 4 años, le vamos a pagar por adelantado, porque esta información que usted está poniendo en este artículo sencillamente no se puede quedar así. Si lo que usted está diciendo es cierto, esto la gente tiene que conocerlo. Y Gary Taubes se retiró durante 4 a 5 años a investigar, no con una idea en mente concebida de que la grasa era buena o que los carbohidratos eran buenos, sino simplemente hacer una investigación de cuál había sido el comportamiento de la alimentación pues dentro de los años en donde existen récords que pudiera estudiar. Y llegó a una conclusión. Bueno, básicamente escribió un libro que se llama Good Calories, Bad Calories, un libro como este vuelo de 700 páginas, con muchísima información, muchísima estadística, y para los que les gusta investigar y conocer un poquito más a fondo, estadísticamente hablando, la realidad de las cosas, se van a encontrar con cosas muy interesantes que no necesariamente corresponden a lo que nos están diciendo hoy. Pero el tema es que Gary Taubes se va a investigar cuál fue el actuar de Ancel Keys, aquel señor que hizo el estudio de los 7 países, y descubre que este estudio originalmente se llamaba el estudio de los 22 países, pero Ancel Keys, teniendo esta tendencia que, dicho sea de paso, es una muy mala idea cuando un científico, antes de iniciar su investigación, propone una hipótesis y desea comprobar la hipótesis a como dé lugar, en lugar de recabar información para confirmar si es cierta o no. Gary Taubes descubre que Ancel Keys básicamente, de los 22 países que estudió, eliminó de la información a 15 países y se dejó solamente a 7 países, que después, investigando más a profundidad, se dieron cuenta que los 7 países ni siquiera generan un sustento importante para la hipótesis que él está diciendo. Es decir, fue todo un caos, pero que nos dimos cuenta hasta ahora, a inicios de los años 2000. Entonces, viene la interrogante. Y si usted tiene un poquito de sentido común, se puede poner a pensar, bueno, ¿cuáles son las grasas que el ser humano ha estado consumiendo desde siempre? Bueno, sabemos que los antepasados, que eran cazadores y recolectores, pues basaban su alimentación en el perseguir la carne, eran nómadas, y donde la carne estaba, ellos estaban, porque representa una muy buena fuente de nutrición. Esto tal vez no sea lo que otras personas quieren escuchar, como en el caso de los vegetarianos o los veganos, pero esa es la realidad y tenemos que lidiar con esto. Entonces, al existir esta realidad de que el ser humano ha basado su alimentación en productos animales, productos vegetales que crecen de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones, y no basados en lo que es la agricultura tradicional actual, podemos pensar que el ser humano se alimentó siempre de ácidos grasos saturados, es decir, la grasa que está principalmente en la grasa animal. Y por ahí es donde anda el tema, en donde cada vez que se menciona el aceite de coco hay grandes opositores y grandes personas que le favorecen. Vamos a tratar entonces de aclarar un poquito cuál es esta gran confusión que existe sobre el aceite de coco, ácidos grasos saturados por supuesto, y desde luego cuáles son los efectos comprobados en la salud de un aceite que, en mi opinión, es sencillamente mágico para la salud.
Los ácidos grasos saturados, por definición, son ácidos grasos que ya se encuentran llenos, ya no les cabe absolutamente nada. Es decir, su estructura química es una estructura muy estable, y cuando es estable, por calor, por temperatura y por presión, es difícil que se oxiden, que se dañen, que se conviertan en radicales libres. Estas tres cosas son sinónimas. Esto es importante. Cuando un ácido graso se oxida, se daña o se convierte en radical libre, básicamente nuestro cuerpo comienza a generar un tipo de inestabilidad química que puede llevar a un montón de problemas. Los famosos antioxidantes pues buscan básicamente contrarrestar el efecto de los radicales libres. Entonces los ácidos grasos saturados son ácidos grasos que se encuentran básicamente en una estructura química muy estable, y estos ácidos grasos saturados son utilizados principalmente para cocinar o también para agregar en alimentos, y no tienen un efecto en donde se dañen fácilmente por el uso de esta temperatura. Tenemos también los ácidos grasos monoinsaturados, que pertenecen a la familia de los insaturados. Están los monoinsaturados y los poliinsaturados. Básicamente, y en términos químicos, un ácido graso monoinsaturado tiene un doble enlace en alguna parte de toda la cadena de carbonos en el ácido graso. Y cuando hay un doble enlace, la estructura se vuelve inestable, es decir, es susceptible a calor, a temperatura y a presión. Es decir, se puede dañar con muchísima menos temperatura que como lo hace un ácido graso saturado. Y en el caso de los poliinsaturados, son ácidos grasos que por su naturaleza tienen dos o más dobles enlaces. Y en la naturaleza química de los ácidos grasos, entre más dobles enlaces haya, más bajo es el punto de quema de este aceite. Es decir, se oxida, se daña, se convierte en radicales libres. Con solo, y en algunos casos, los altamente insaturados o los poliinsaturados, con solo la luz se dañan, así como lo escucha, con solo la luz. Entonces, conociendo esta realidad química ahora de los ácidos grasos saturados, muy estables al calor, monoinsaturados, medianamente estables al calor, y poliinsaturados definitivamente nada estables al calor, ya vamos dándonos una idea de cuáles son los tipos de grasas que podemos considerar como positivos, tal vez un poco neutras, pero beneficiosas para la salud cuando se consumen sin que hayan sido calentados, como en el caso de los monoinsaturados, y poliinsaturados tremendamente dañinos cuando los consumimos, especialmente en la forma en cómo se presentan naturalmente en supermercados en botellas de aceite, como aceite de canola, de soya, de maíz, de girasol, de linaza. Sí, aceites que usted posiblemente ha escuchado que son aceites sanos para la salud, e inclusive, y me frustra mucho esto, hasta hay por ahí un anuncio de un médico anunciando de la Asociación de Cardiólogos que el aceite de soya deben consumirlo los seres humanos para mejorar la salud cardiovascular. ¡Wow! Pero bueno, el tema hoy es aceite de coco. Entonces enfoquémonos un poquito en el aceite de coco. Siempre, y basado en toda esta historia que mencioné anteriormente de cómo se generó una percepción equivocada de lo que son los ácidos grasos saturados, el colesterol, y cómo ellos en teoría, pero no en la práctica, afectan negativamente la salud cardiovascular, fue que llegamos a la historia de que en las universidades se enseña en nutrición que los ácidos grasos saturados son malos y se deben evitar, y en su lugar debemos incluir los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. Entonces, mencionaba que existen dos posiciones muy firmes, unas que detestan el aceite de coco y otros que lo aman. Los que detectan el aceite de coco entonces claramente tienen esta concepción equivocada, y demostrada ya que está equivocada, de que los ácidos grasos saturados son malos para la salud y malos para el corazón, y que los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, especialmente los poliinsaturados, son la salvación de la raza humana. ¿Ok? Entonces no es poco común encontrar a profesionales en nutrición que le van a decir a usted: no, aceite de coco no lo consuma porque es dañino para la salud, pero todo corresponde a simplemente una reproducción de información, como un cassette que viene de generación en generación en generación hasta que llegó hasta nosotros prácticamente inalterada, con información que sencillamente no está sustentada en la verdad.
Entonces, por eso es que usted se va a encontrar en algunos casos teniendo información prácticamente contradictoria de algunos profesionales en la salud que dicen no, aceite de coco no, y otros diciendo, pero por Dios, es de las mejores cosas que existen en la naturaleza y deberíamos consumirlos todos si tenemos acceso a ellos. Muy bien, empecemos entonces a discutir un poco ahora sí, propiamente el aceite de coco. Primero quería demostrar un poquito cuál es la historia de por qué se perciben algunos ácidos grasos saturados como malos. Quería luego explicar un poco por qué la divergencia tan grande que existe en percepción del aceite de coco, que es muy malo o que es muy bueno, y pues llevarlo a un punto en donde usted pueda tomar su decisión y básicamente estoy convencido de que va a salir mañana mismo a comprar aceite de coco para empezar su uso diario. Dicho sea de paso, yo no vendo aceite de coco, no tengo relación con ninguna marca de aceite de coco, simplemente mi llamado es la búsqueda de la verdad en función de la salud del ser humano, no en función de beneficio económico para alguna industria. Eso sencillamente a mí no me interesa y me parece antiético. Entonces, el aceite de coco. El aceite de coco está conformado, y en realidad aquí hablemos en general de las grasas. Las grasas están conformadas por una combinación de los tres: monoinsaturados, poliinsaturados y ácidos grasos saturados. Entonces decir, por ejemplo, que la grasa animal es solo grasa saturada, en realidad es falso, porque la grasa animal está compuesta por los tres ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Lo mismo sucede en el aceite de coco: ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y también pasa lo mismo con los aceites vegetales: ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Lo que sucede aquí es que en la gran mayoría los ácidos grasos provenientes de grasa animal se encuentran hacia la línea de los ácidos grasos saturados. Entonces, por ejemplo, mantequilla o grasa de res o grasa de cerdo, grasa de otros animales, es principalmente ácidos grasos saturados, aunque no en su totalidad. Igualmente en el aceite de coco y los aceites vegetales tienen una diferente combinación. Entonces hablemos del aceite de coco propiamente. El aceite de coco tiene un 92% de ácidos grasos saturados. Ahora, si tomamos el 100% de esos ácidos grasos saturados, tenemos que los ácidos grasos de cadena media, que son los principales constituyentes del aceite de coco, alcanzan un 68%. Ahora, para no confundirnos mucho, los ácidos grasos son una cadena de carbonos bastante larga o bastante corta y reciben denominación de ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena larga. Ácidos grasos de cadena corta son de 2 hasta 6 ácidos grasos, de 2 a 6 carbonos. Los ácidos grasos de cadena media de 8 a 12 carbonos, y los ácidos grasos de cadena larga son de 14 a 22 moléculas de carbono. Los ácidos grasos del aceite de coco son principalmente, y un 68% de ellos, ácidos grasos de cadena media, es decir, están entre 8 y 12 carbonos. Y resulta que el uso que hace el cuerpo de los ácidos grasos de cadena media es prácticamente diferente al que hace de los ácidos grasos de cadena larga. Básicamente, cuando uno consume aceite de coco, para los que tienen la duda, bueno, y si yo como aceite de coco que trae grasa, me voy a engordar. Claro, sería lógico pensar que si yo como grasa, convierto esa grasa en mi cuerpo, pero no es necesariamente la verdad en términos metabólicos. Aunque usted no lo crea, la mayor cantidad de grasa que su cuerpo almacena en el interior proviene de un exceso de carbohidratos que producen la elevación de una hormona que se llama insulina. Cuando usted tiene alto consumo de carbohidratos, y cada uno de nosotros tiene una diferente tolerancia a los carbohidratos, usted consume carbohidratos en exceso y su cuerpo produce una hormona que se llama insulina, y mucha de esa carga de carbohidratos se convierte en grasa y es almacenada como grasa. Pero en el caso de los ácidos grasos de cadena media, como son los del aceite de coco, recordemos un 68% de estos ácidos grasos, sencillamente lo que pasa es que una vez que ingresan al cuerpo son tomados por el hígado y son convertidos en energía, en un tipo de moléculas que se llaman cuerpos cetónicos, que sirven como energía pues para nuestro cerebro, sí. De hecho, el aceite de coco ha demostrado generar un efecto muy positivo, el consumo del aceite de coco, en personas que sufren de alteraciones
o patologías cerebrales como depresión, enfermedad de Alzheimer principalmente, en donde estos individuos experimentan un aumento del rendimiento cerebral. Porque claro, están tomando acceso ahora a otro tipo de energía que es más eficiente que la propia glucosa en el cerebro, y al utilizarlo, sencillamente las funciones mejoran. Entonces, devolviéndonos un poquito, estos ácidos grasos de cadena media son tomados por el cuerpo y son convertidos en energía. Entonces no es cierto que si uno come grasa, especialmente, y hablemos en este caso concreto de ácidos grasos de cadena media, de aceite de coco, vamos a empezar a aumentar de peso. Más bien pasa todo lo contrario. El cuerpo comienza a hacer un uso eficiente de la energía y hasta genera un combustible alternativo que recordemos se llaman cuerpos cetónicos, que son utilizados por el cerebro, y esta energía no va a ser almacenada como grasa, como como grasa que se almacena en la zona media del cuerpo. Hay un tema ahí un poco complejo con respecto a los niveles de insulina, pero no nos vamos a meter en eso porque no es la idea confundirnos. Ok, de estos ácidos grasos de cadena media existen principalmente tres. Uno de ellos es el ácido láurico, que originalmente se descubrió en el árbol del laurel. Otro se llama ácido cáprico y otro se llama ácido caprílico. ¿Qué es lo que se ha encontrado con estos tres ácidos grasos? Una vez que el cuerpo los consume, y tal vez aquí vale la pena explicar un poquito qué son los triglicéridos y qué son los ácidos grasos. Okay, todos hemos escuchado los triglicéridos, y cuando nos los medimos en sangre, si están elevados, entonces sabemos que hay problemas y eso hay que corregirlo. De hecho, los triglicéridos elevados son uno de los signos que se utiliza para diagnosticar el síndrome metabólico que hemos escuchado, que es qué tan proclive está uno para sufrir de enfermedad cardíaca o de enfermedad cardiovascular. Entonces, si tenemos triglicéridos elevados, estamos francamente con un problema que hay que solucionar. Ok, los ácidos grasos son cadenas, son como rabitos, ¿okay? Son los constituyentes de las grasas. Pero cuando se encuentran en la grasa, o cuando antes de comerla uno, o cuando se encuentran en nuestro cuerpo almacenados en las células de grasa, se llaman triglicéridos, porque son tres cadenas, o sea, tres rabitos de estos, de ácidos grasos, que están unidos a una molécula de glicerol. Entonces, básicamente, los tres ácidos grasos se encuentran unidos al glicerol y se denomina triglicérido, y esto digamos que es una molécula que está bloqueada. Se almacena como grasa y ahí tiene que despegarse para que pueda funcionar como energía. Mientras está guardada ahí, almacenando y haciéndolo a uno gordo, está en forma de triglicéridos, y también circulantes en sangre, triglicéridos. Entonces, resulta que cuando uno consume el aceite de coco y el cuerpo comienza a separar otro, y se queda con uno de ellos, o sencillamente los tres separados, ahí es donde empieza la magia del aceite de coco. Estos ácidos grasos, por ejemplo, el ácido graso laurel, en donde si lo tenemos en un triglicérido y los tres ácidos grasos son unido, entonces tenemos un triglicérido de ácidos grasos láuricos. Pero si yo despego uno y despego otro, esto se llama monolaurina. Y si despego los tres, tengo ácidos grasos láurico libre. ¿Okay? Si tengo ácidos grasos láuricos libres o monolaurina, mi cuerpo tiene entonces una tremenda defensa contra los virus. Así es. Los virus, el cáprico y el caprílico, los otros tres ácidos grasos que son de cadena media, una vez que se encuentran bajo esta condición, separados del glicerol parcialmente como mono o sencillamente ácidos grasos libres, comienzan a afectar la membrana celular o la pared celular de los virus y membrana celular de las bacterias, de los hongos y también parásitos, y lo que producen es una inestabilidad en la membrana hasta que, para ponerlo de alguna forma, se termina reventando el patógeno. Si lo queremos ver en una analogía, imagínense usted que tiene una pared, esta pared tiene ladrillos de 10 centímetros de largo, ¿ok? Los ácidos grasos de cadena media equivalen a una pared con ácidos grasos o ladrillos de 5 centímetros. Entonces, si las bacterias tienen solo ladrillos de 10 centímetros y los ácidos grasos del aceite de coco, una vez desactivados de la molécula de glicerol,
miden 5 centímetros, lo que sucede es que estos ácidos grasos comienzan a colarse dentro de la pared de los virus o la membrana celular de las bacterias y comienzan a ser parte estructural, con el conveniente o inconveniente para las bacterias de que estos ácidos grasos entonces generan inestabilidad en la pared y hacen que el organismo sencillamente se destruya, no puede seguir funcionando. Entonces sí, así como lo escucha, existen comprobados casos de una serie de virus, una serie de bacterias que son controladas por aceite de coco. Algunos de los beneficios entonces podemos mencionar que están relacionados con el tipo de alteraciones fisiológicas que se dan cuando uno está sufriendo de una contaminación o está sufriendo por una infección de bajo grado o de bajo nivel continua por hongos. Por ejemplo, uno de los típicos es el Candida albicans, que es el hongo más frecuente que hay y que tiende a activarse en el sistema digestivo. Manifestaciones pueden verse como ojeras en una capa blanquecina en la lengua, o heces con moco o con orina con un olor como a humedad. Todos estos son signos de que hay una candidiasis, y también pues hay alteraciones en el sistema reproductivo de la mujer, con flujo y una serie de otras condiciones. Entonces, al consumir aceite de coco, lo que se ha comprobado es que la población de estos virus, bacterias, patógenos, de hongos y parásitos comienza a verse disminuida sustancialmente. En muchos casos, y aquí, perdón, no estoy diciendo que los antibióticos hay que sustituirlos, pero sí, en muchos casos, inclusive con un efecto mayor que los propios antibióticos, porque la particularidad que presentan la monolaurina, el ácido graso, el láurico, el caprílico y el cáprico, es que atacan a los patógenos en nuestro cuerpo, a las bacterias malas, por ejemplo, y no tienen un efecto negativo sobre las bacterias buenas. Entonces estamos ayudando a bajar la carga negativa sin producir efectos secundarios como otros que generan el uso de algunos antibióticos. Repito, no estoy diciendo que los antibióticos no se deben usar, sencillamente paralelamente al uso de antibióticos usted puede explorar el uso de aceite de coco para que experimente el beneficio que esto le puede generar. Anécdotas existen de que el uso del aceite de coco puede bajar los síntomas de un resfrío de 5 a 7 días, que normalmente dura a un espacio tan solo de 2 a 3 días, con disminución total de los síntomas. Entonces, tenemos un efecto positivo en la carga bacteriana, viral, de patógenos, hongos y parásitos que puedan estar invadiendo a nuestro cuerpo porque el nivel de estrés esté muy elevado. Caemos enfermos por alguna razón de algo que siempre ha estado en nuestro organismo, y con el aceite de coco podemos lograr una disminución importante en la presencia de estos patógenos. Entonces llevamos dos aspectos importantes hasta el momento. Uno es que sirve como fuente de energía para el cuerpo y fuente de energía para el cerebro, es decir, el cerebro se alimenta de los cuerpos cetónicos que se generan en el hígado una vez que los ácidos grasos de cadena media ingresan a nuestro cuerpo. Segundo, sirven como controladores de patógenos en nuestro cuerpo, virus, bacterias, hongos y parásitos. Y también, de momento vamos a hablar de una cosa importante, y es que la absorción de los ácidos grasos de cadena media no requiere una serie de procesos metabólicos que otras grasas sí requieren. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Si yo consumo grasa, hablemos un pedazo de tocineta, por ejemplo, los ácidos grasos que vienen en la tocineta van a provocar un estímulo en el hígado que produce bilis. Esta bilis, que está almacenada en la vesícula biliar, va a ser liberada a través de un conducto que se topa con el conducto del páncreas y desembocan en la primera parte del intestino delgado. Cuando la tocineta en su proceso digestivo llega a la zona donde está la salida de este conducto, entonces la bilis o los ácidos biliares generan una suspensión de la grasa y una emulsificación. Y esto lleva a otros procesos en donde se hace una absorción de los ácidos grasos a través de estos, digamos, moléculas generadas a partir de la bilis, que pasan al intestino, después pasan a sangre y, pasan a
a la sangre, que es transportado al hígado y produce una serie de fenómenos metabólicos en donde la grasa, dependiendo de otras cosas, o será almacenada o será utilizada como fuente de energía. En el caso de los ácidos grasos de cadena media, que dicho sea de paso, la mantequilla real, ¿verdad?, de vaca, no margarina, jamás mantequilla, tiene también ácidos grasos de cadena media, aunque en muchísima menos concentración, son tomados por el sistema digestivo no utilizando bilis y son transportados directamente y llevados al hígado, y ahí son metabolizados y convertidos en energía, ¿ok? Los que no son utilizados para atacar patógenos. Entonces, básicamente, el uso de ácidos grasos de cadena media provenientes del aceite de coco hace que el proceso de absorción de las grasas sea muchísimo más fácil. ¿Cuándo se vuelve esto importante? Cuando las personas tienen problemas de vesícula biliar, que la vesícula biliar les fue extraída y no pueden generar bilis, no pueden transportarla al sistema digestivo. Entonces, la liberación de la bilis, que no es en la cantidad y en frecuencia como debería ser, no sirve para absorber grasas, no ayuda a absorber adecuadamente las grasas, y en el caso del aceite de coco, como eso no se utiliza, el proceso de absorción de esta grasa es completamente diferente y muchísimo más fácil. Entonces puede representar una fuente importante de nutrición para personas con operación de eliminación de la vesícula biliar y que necesitan consumir grasa pero que no pueden, o les genera mucha incomodidad, náuseas y alteraciones digestivas como diarrea cuando consumen otros tipos de grasas. Entonces ahí tenemos una enorme ventaja. Luego, es importante saber que la concentración de ácidos grasos de cadena media en la leche materna es bastante elevada, y vea qué interesante, la naturaleza se ha asegurado de que ácidos grasos de cadena media que refuerzan el sistema inmune porque ayudan a controlar las poblaciones patógenas en nuestro cuerpo y por lo tanto nos defiendan de virus, bacterias, hongos y parásitos, esté presente en la leche materna, y el niño en su primer punto de desarrollo, cuando empieza a mamar, tenga entonces el ingreso de ácidos grasos que permiten el ataque o la lucha contra este tipo de patógenos que en otras condiciones sencillamente lograrían colonizar el cuerpo y empezar a generar situaciones que no son óptimas para la salud, especialmente de un bebé que está en pleno desarrollo y en el inicio de su vida. Entonces, viene la leche materna y las fórmulas que hacen las compañías que venden fórmula para bebé para sustituir la leche, aunque usted no lo crea o tal vez ya lo sabe, tienen ácidos grasos de cadena media porque saben lo importantes que son. Entonces yo me pregunto si pobladores de la zona del Pacífico, Polinesia, en las zonas de Hawái, toda la zona de islas en esta área del planeta, han consumido por miles de años el aceite de coco y son de las culturas conocidas con mayores niveles de salud, menos niveles de obesidad y cuerpos y físicos más atractivos y bellos, pelo, piel, etcétera. Entonces, ¿por qué es que tenemos continuamente la información de que el aceite de coco es malo para la salud? Bueno, ya más o menos sabemos con la introducción de este video por dónde anda el tema de la percepción negativa que existe hacia el aceite de coco. Entonces, aparte se ha encontrado que el uso del aceite de coco en piel, cuando hay infecciones, cuando hay alergias, cuando hay, por ejemplo, brotes por el herpes, se unta a la persona aceite de coco y tiene un efecto tópico en donde ayuda a disminuir la carga y eliminar casi, en muchos casos por completo, la afección externa que se está dando. Por ejemplo, hongos en la zona de la ingle, que es una infección por hongos, pie de atleta, que es una infección por hongos, brotes de herpes, que es lo que comúnmente se llaman como fuegos o sarpullidos en la zona de la boca, que es por herpes, alteraciones de la piel por manifestaciones de otros patógenos, o alergias, o quemaduras por el sol. Todos estos han demostrado tener un efecto de respuesta positiva ante el uso del aceite de coco. Se disminuye por completo la carga, en muchos casos se elimina la lesión por completo. En el uso que se hace también en piel, cuando hay la aparición, digamos, y ahí para no meternos en un tema muy complejo, la aparición de manchas, que se le llaman manchas de edad o pecas que van saliendo espontáneamente, especialmente cuando la persona ya empieza a entrar en cierta cantidad de años,
que no debería estar sucediendo, sencillamente se da por una sobrecarga de radicales libres excesivos de la dieta, y lo que sucede es que esos radicales libres comienzan a dañar los pigmentos de la piel, y lo que se ha encontrado es que este proceso en muchos casos puede ser reversible con el uso del aceite de coco. Ahora, no quiero que me malinterprete diciendo que el aceite de coco, o pensando que estoy diciendo que el aceite de coco es la pomada canaria para todo lo que existe. No es así, y en muchos casos hay que recurrir, cuando uno tiene alguna alteración de salud, a muchas cosas tradicionales que se utilizan en la medicina, pero hay muchas cosas que el aceite de coco sí ha demostrado generar como efecto positivo. La basureada que se le ha dado al aceite de coco mucho tiene que ver también que en la década de los 80, cuando empezó a surgir el tema del aceite de soya, un evidente y claro contendiente al primer lugar de ventas en términos de aceites vegetales, obviamente teniendo como contrincante al aceite de coco, fue uno de los inductores de todo este tema de mala percepción o mala fama que se le hizo al aceite de coco. Inclusive se sabe que entre los productores de la Asociación de Productores de Soya en Estados Unidos, cuando empezaron a introducir fuertemente el tema de la soya, se crearon una serie de panfletos que indicaban a las esposas de los productores de soya y a los productores de soya en general que hicieran comentarios continuamente a periódicos, revistas y temas de televisión en donde se le diera la mala fama al aceite de coco porque era aceite con ácidos grasos saturados, y los ácidos grasos saturados son malos para la salud, ¿verdad? Como le contaba, es un cassette que está y que lleva secuencialmente a la misma conclusión. Ácidos grasos, malos. Aceite de coco tiene ácidos grasos, entonces el aceite de coco es malo. Pero bueno, usted que está escuchando y viendo este video puede darse entonces cuenta un poco de la realidad del asunto, y pues tener una perspectiva diferente para que